Cari fratelli e sorelle, cari giovani, ci commuove nuovamente ogni anno, Queridos nella hermanos Domenica y delle hermanas, Palme, salire queridos jóvenes, assieme a Gesù il monte verso il como cada año santuario. en el Domingo de Accompagniamolo Ramos, lungo la via verso l'alto. nos conmueve subir In con questo Jesús giorno, su tutta la faccia al della monte, terra, al che attraversa santuario, tutti i secoli, acompañarlo en su giovani ascenso. e gente di ogni età lo En este día, por acclamano toda la faz de la gridando: tierra Hosanna al y a figlio través di todos los Davide, siglos, benedetto jóvenes colui che y viene gente de nel todas nome las del edades lo Signore. aclaman gritando: Ma che cosa Hosana al facciamo Hijo de David, veramente quando ci bendito el inseriamo in que tale viene en processione? nombre del Señor. Nella schiera di coloro che insieme con Pero, ¿qué Gesù hacemos realmente salivano le cuando Gerusalemme nos e unimos lo a la acclamavano procesión, come re al di Israele? cortejo de aquellos que junto con È qualcosa Jesús di più di una subían a Jerusalén y lo cerimonia aclamaban como che una Rey bella de usanza? Israel? Ha ¿Es forse algo a más fare que con una la vera ceremonia, realtà que una della bella nostra tradición? vita, del nostro mondo? ¿Tiene quizás algo que ver Per trovare con la la verdadera risposta, realidad de nuestra vida, dobbiamo de nuestro innanzitutto mundo? chiarire che cosa Para Gesù encontrar la stesso abbia respuesta, in realtà debemos clarificar voluto ante e todo fatto. qué es lo que en realidad ha querido y ha Dopo la hecho Jesús professione di mismo. fede che Pietro aveva fatto a Cesarea di Filippo, Tras la profesión de nell'estremo fe nord della Terra que Pedro Santa, había realizado Gesù si en era Cesarea de incamminato Filipo, come pellegrino en el verso extremo Gerusalemme norte de la Tierra per la Santa, festività della Pasqua. Jesús se había È in cammino dirigido como verso un il Tempio peregrino nella città hacia santa, Jerusalén verso quel para la luogo che fiesta per de la gli israeli Pascua. garantiva in modo Es un camino hacia particolare el la templo en la vicinanza di ciudad Dio santa, al suo popolo. hacia aquel lugar È que in cammino aseguraba de verso la modo comune festa particular della a Israel Pasqua, la cercanía memoriale de della Dios a su liberazione pueblo. dall'Egitto e segno Es della un camino hacia speranza la fiesta della común de la liberazione Pascua, definitiva. memorial de la liberación de Egipto Egli sa y signo de la che lo aspetta esperanza una nuova en la Pasqua liberación definitiva. e che egli stesso prenderà il Él posto sabe que degli le agnelli espera una nueva immolati, Pascua offrendo se y que Él stesso mismo sulla ocupará el croce. lugar de los corderos Sa che inmolados, nei doni misteriosi del ofreciéndose a sí pane e del mismo vino en la cruz. si donerà per sempre ai Sabe que suoi, en los dones misteriosos aprirà del loro la pan y del porta vino verso una nuova se via di entregará para liberazione, siempre a los verso suyos, la comunione con les il abrirá la Dio puerta vivente. hacia un nuevo camino de È in liberación, cammino verso hacia l'altezza la della comunión con croce, el Dios vivo. verso il momento Es dell'amore un camino che si hacia la dona. altura de la cruz, Il hacia el termine momento del ultimo del amor suo que se entrega. pellegrinaggio è l'altezza El fin di Dio último de su stesso, peregrinación alla quale es la egli altura de vuole Dios mismo, sollevare a la l'essere cual Él umano. quiere elevar al ser humano. La nostra processione odierna vuole quindi essere Nuestra l'immagine procesión di de hoy, qualcosa por di più tanto, profondo, quiere ser imagen de algo immagine más del profundo, fatto che insieme imagen con del hecho Gesù que junto ci con Jesús incamminiamo per comenzamos la pellegrinaggio, peregrinación per la via por el alta camino elevado verso hacia el Dio Dios vivo. vivente. È di questa salita che si tratta. Se Il trata cammino de a esta cui Gesù subida. ci invita. Es el camino al que Ma Jesús nos come invita. possiamo noi tenere il passo in questa Pero, salita? ¿cómo podemos mantener el Non paso oltrepassa forse en le esta nostre subida? forze? ¿No sobrepasa Sì, quizá è nuestras al di sopra fuerzas? delle nostre proprie Sí, possibilità. está por Da encima de nuestras sempre gli uomini sono posibilidades. stati ricolmi Desde e oggi siempre lo los sono hombres quanto mai están llenos, del y hoy más desiderio que di nunca, essere come Dio, del deseo de di ser como raggiungere essi Dios, stessi l'altezza di de Dio. alcanzar esa misma In altura de tutte le Dios. invenzioni dello spirito umano si En cerca, todos los in descubrimientos ultima del analisi, espíritu humano di ottenere se delle busca ali un último per potersi término, elevare obtener all'altezza alas, dell'essere, para poderse per elevar diventare a la altura indipendenti, del ser, totalmente liberi, para ser come lo è Dio. independiente, totalmente E tante libre, cose como lo l'umanità es ha Dios. potuto realizzare. Son tantas Siamo in las grado di cosas volare. que ha podido llevar a cabo la Possiamo humanidad. vederci, ascoltarci, Tenemos la parlarci capacidad de da un volar. capo all'altro del mondo. Podemos vernos, E escucharnos tuttavia, y hablar la de forza un di extremo al gravità che otro ci del tira in mundo. basso è potente. Sin embargo, la fuerza de Insieme gravedad con que le nos nostre tira hacia capacità, abajo
es non è poderosa. cresciuto soltanto il bene, Junto con nuestras anche le capacidades, possibilità del no ha male crecido sono solamente el aumentate bien, e si pongono come tempeste también han aumentado minacciose las sopra la posibilidades storia. del mal que se Anche i presentan nostri como limiti sono tempestades rimasti, amenazadoras basti pensare sobre la alle historia. catastrofi che in questi mesi hanno También afflitto permanecen e nuestros límites. continuano ad Basta pensar affliggere en las l'umanità. catástrofes que en estos meses han I padri afligido hanno detto y siguen che l'uomo sta nel afligiendo punto a la di humanidad. intersezione tra due campi di Los gravitazione. santos padres han dicho C'è que el anzitutto una hombre forza di se gravità encuentra en el che punto de tira in intersección basso entre dos verso campos de l'egoismo, gravedad. verso la menzogna e Ante verso il todo, male. está la La fuerza que le gravità che atrae ci hacia abbassa e abajo, ci allontana hacia el dall'altezza di egoísmo, Dio. hacia la mentira y Dall'altro hacia el lato mal. c'è la forza di gravità La dell'amore gravedad di que nos Dio. abaja y nos Essere aleja amati da Dio de la è altura de Dios. risposta del nostro amore. Por otro Ci lado, attirano está la verso fuerza de gravedad l'alto. del amor de Dios, L'uomo si el trova in ser mezzo amados a de questa Dios y la duplice respuesta de forza di nuestro amor gravità, que nos e atrae tutto hacia lo dipende alto. dallo sfuggire al El campo hombre di se encuentra en gravitazione del medio de esta male doble fuerza de gravedad e diventare y todo liberi di depende del lasciarsi poder totalmente escapar del campo de la attirare gravedad del dalla mal forza di y gravità ser di Dio, libres de dejarse che atraer ci rende totalmente veri, por la ci fuerza de la eleva, gravedad del Dios, ci dona que la nos hace vera auténticos, libertà. nos eleva, nos da la verdadera libertad. Dopo la liturgia della parola, all'inizio della preghiera Tras la eucaristica, liturgia de la durante palabra, quale il Signore entra al in inicio de la mezzo a plegaria noi, eucarística durante la Chiesa ci cual rivolge el l'invito, Señor entra en medio de nosotros, concorda, la Iglesia in nos dirige la alto i invitación, cuori. sursum corda, Secondo levantemos la el concezione corazón. biblica e nella visione dei padri, il cuore Según la è concepción centro bíblica dell'uomo, y la visión de los in cui santos si padres, uniscono l'intelletto, el la corazón volontà es e il ese centro del hombre sentimento, en el il que se corpo e unen l'anima, el intelecto, la che è il voluntad centro in cui lo y el spirito diventa sentimiento, corpo el e il cuerpo corpo diventa y el alma. spirito. In cui Ese volontà, centro en el que el espíritu se sentimento hace e cuerpo intelletto si y el uniscono cuerpo se hace nella espíritu, conoscenza di Dio en el que e la nell'amore voluntad, per Lui. sentimiento e intelecto Questo cuore se deve unen essere en el conocimiento elevato. de Dios y en el Ma amor ancora por una Él. volta noi da soli siamo troppo deboli Este per corazón sollevare debe il ser nostro elevado, cuore pero fino repito, all'altezza di nosotros Dio. somos, Non ne siamo in nosotros grado. solos somos Proprio la demasiado superbia débiles di para poterlo elevar fare nuestro da corazón soli ci hasta la tira altura verso de il Dios. basso e ci No somos allontana da capaces. Dio. Dio stesso deve Precisamente la tirarci in soberbia de alto, querer hacerlo ed è solos questo che nos Cristo derrumba ha y iniziato nos aleja de sulla Dios. croce. Egli è Dios mismo disceso debe elevarnos. fin nell'estrema Y esto es lo que bassezza Cristo dell'esistenza comenzó umana en la cruz. per tirarci in Él alto ha verso di sé, descendido hasta la verso il Dio extrema vivente. bajeza de la existencia humana Egli è diventato para umile, elevarnos hacia dice Él, oggi la seconda lettura. hacia el Dios vivo. Soltanto Se ha hecho così la nostra humilde, superbia nos dice la poteva segunda essere lectura. superata. Solamente así L'umiltà di nuestra Dio soberbia è podía la ser forma superada. estrema del suo amore. La humildad de E Dios questo amore es la umile forma extrema attrae de su verso amor, l'alto. y este amor humilde Il Salmo atrae processionale hacia lo alto. 24, che la Chiesa ci propone El come Salmo canto procesional della número scienza 23, per la que la liturgia Iglesia di nos oggi, propone como canto indica de su alcuni vida elementi para la concreti liturgia de hoy, che appartengono alla nostra indica algunos ascesa elementos e concretos senza i quali que non forman possiamo parte de essere nuestra subida sollevati in alto. y sin los cuales no Le podemos mani ser innocenti, levantados. il cuore Las puro, manos inocentes, il rifiuto della el corazón menzogna, puro, la ricerca el del rechazo volto de la di Dio. mentira, la Le búsqueda grandi del conquiste rostro della de Dios. tecnica ci rendono liberi Las e grandes sono elementi conquistas de del la progresso técnica dell'umanità nos hace libres soltanto y son elementos se del sono uniti a progreso de la questi humanidad atteggiamenti. solo si están Se unidas le nostre a mani estas diventano actitudes. pulite, innocenti, Si nuestras il nostro manos cuore se hacen puro, inocentes se y siamo nuestro in corazón ricerca della puro, verità, in si ricerca estamos di Dio en busca stesso, de la verdad, e ci lasciamo en busca toccare de ed Dios interpellare mismo, dal y nos suo dejamos amore, tocar e interpelar
por su Tutti amor. questi elementi dell'ascesa sono efficaci soltanto Todos estos elementos se de la in umiltà subida riconosciamo son che eficaces dobbiamo essere solo si attirati verso reconocemos l'alto. humildemente Se abbandoniamo que la debemos ser superbia di volare atraídos di volere hacia lo noi alto. stessi farci Dio. Si abandonamos Abbiamo la bisogno soberbia di Lui, de querer che hacernos Egli ci Dios tira a verso nosotros l'alto. mismos. Nell'essere sorretti Le dalle sue necesitamos. mani, cioè nella fede, Él nos atrae hacia lo ci dà alto, il giusto orientamento sosteniéndonos en sus e la manos, forza es decir, interiore che ci en la fe. solleva in alto. Nos da la justa orientación Abbiamo y bisogno la fuerza dell'umiltà della interior fede que nos eleva. che cerca il volto di Dio Tenemos e si necesidad affida de la humildad alla de la fe verità del que suo busca el amore. rostro de Dios y se confía La a la verdad questione de di su come amor. l'uomo possa arrivare in alto, diventare totalmente se stesso, La cuestión de veramente cómo el hombre simile a pueda Dio, llegar a lo alto, ha da ser sempre totalmente el impegnato mismo l'umanità. y È verdaderamente stata semejante a discussa Dios, ha appassionatamente cuestionado siempre la dai humanidad. filosofi platonici del terzo e quarto Ha secolo. sido discutida La loro apasionadamente domanda centrale por los era filósofos come trovare platónicos del mezzi tercer di y cuarto siglo. purificazione mediante i quali Su pregunta l'uomo central potesse era cómo encontrar liberarsi medios de dal grave purificación peso che lo mediante tira in los basso cuales el hombre e da pudiese scendere liberarse del all'altezza grave del peso suo vero que lo essere, abaja y all'altezza poder della ascender divinità. a la altura de su verdadero ser, Sant'Agostino a la nella altura sua ricerca de su della retta divinidad. via, per un certo periodo ha cercato San Agustín, sostegno en su búsqueda in del quelle camino recto, filosofie. buscó por algún Ma alla tiempo fine dovete apoyo en riconoscere aquellas che la loro filosofías, risposta non era sufficiente, pero al final che con i tuvo que loro metodi reconocer egli non sarebbe giunto que su veramente respuesta a Dio. no era suficiente, E disse ai loro que con sus métodos rappresentanti, no habría riconoscete alcanzado dunque che la realmente a forza Dios. dell'uomo e di tutte le Dijo sue a sus purificazioni representantes: non reconoced basta por tanto per que la fuerza del hombre portarlo y veramente de todas sus purificaciones all'altezza del divino. no bastan para elevarlo realmente a la altura de lo divino, E disse che a la avrebbe altura disperato adecuada. di se stesso e Y dijo que habría dell'esistenza perdido la umana esperanza en sí mismo se non avesse y en la trovato existencia colui humana che fa ciò si no che hubiese noi stessi encontrado a non aquel possiamo fare, que hace aquello que nosotros mismos colui che ci no solleva podemos hacer, all'altezza di Dio, aquel que nos eleva nonostante a la altura de nostra Dios, miseria. a pesar Gesù de Cristo, todas nuestras che da miserias. Dio è disceso Jesucristo, verso di noi, que desde e nel Dios suo amore crocifisso ha ci bajado prende hasta per nosotros mano e ci y en su conduce amor in crucificado alto. nos toma de la mano Noi y nos andiamo in lleva hacia lo pellegrinaggio con il alto. Signore verso l'alto. Subimos con el Siamo Señor in ricerca en del cuore peregrinación. puro e delle mani Buscamos el innocenti. corazón puro Siamo y in las manos ricerca della inocentes. verità. Buscamos Cerchiamo la il verdad, volto di Dio. buscamos el rostro de Manifestiamo al Dios. Signore il nostro desiderio Manifestemos al Señor nuestro deseo e lo de llegar a preghiamo. ser justos Attiraci tu y le verso pedimos, l'alto. llévanos tú Rendici hacia puri. lo alto. Fa che valga per noi Haznos la parola puros. che cantiamo col Haz que nos salmo sirva la palabra que processionale, cantamos cioè che possiamo con el salmo appartenere procesional, alla generazione che que cerca podamos Dio, pertenecer che cerca il tuo a la volto, generación Dio di que busca a Giacobbe. Dios, Amen. que busca tu rostro, Dios de Jacob. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, el Domingo de Ramos es el gran pórtico que nos lleva a la Semana Santa, la semana en la que el Señor Jesús se dirige hacia la culminación de su vida terrena. Él va a Jerusalén para cumplir las Escrituras y para ser colgado en la cruz, el trono desde el cual reinará por los siglos, atrayendo así a la humanidad de todos los tiempos y ofrecer a todos el don de la redención. Sabemos por los evangelios que Jesús se había encaminado hacia Jerusalén con los 12 y que poco a poco se había sumado a ellos una multitud creciente de peregrinos.
San Marcos nos dice que ya al salir de Jericó había una gran muchedumbre que seguía a Jesús. En la última parte del trayecto se produce un acontecimiento particular que aumenta la expectativa sobre lo que está por suceder y hace que la atención se centre todavía más en Jesús. A lo largo del camino, al salir de Jericó, está sentado un mendigo ciego llamado Bartimeo. Apenas oye decir que Jesús de Nazaret está llegando, comienza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Tratan de acallarlo, pero en vano, hasta que Jesús lo manda llamar y le invita a acercarse. ¿Qué quieres que te haga?, le pregunta. Y él le contesta: Rabuni, que yo pueda ver. Jesús le dice: anda, tu fe te ha salvado. Bartimeo recobró la vista y se puso a seguir a Jesús en el camino. Y he aquí que tras este signo prodigioso, acompañado por aquella invocación, Hijo de David, un estremecimiento de esperanza atraviesa la multitud, suscitando en muchos una pregunta. ¿Este Jesús que marchaba delante de ellos a Jerusalén, no serías quizás el Mesías, el nuevo David? Y con su ya inminente entrada en la ciudad santa, ¿no habría llegado tal vez el momento en el que Dios restauraría finalmente el reino de David? También la preparación del ingreso de Jesús con sus discípulos contribuye a aumentar esta esperanza. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, Jesús llega a Jerusalén desde Betfagé y el Monte de los Olivos, es decir, desde la vía por la que habría de venir el Mesías. Desde allí, envía por delante a 2 discípulos, mandándoles que le trajeran un pollino de asna que encontrarían a lo largo del camino. Y ellos encuentran efectivamente el pollino, lo desatan y lo llevan a Jesús. A este punto, el ánimo de los discípulos y también de los otros peregrinos se deja ganar por el entusiasmo. Toman sus mantos y los echan encima del pollino. Otros alfombran con ellos el camino de Jesús a medida que él avanza a grupas del asno. Después cortan ramas de los árboles y comienzan a gritar las palabras del Salmo 118, las antiguas palabras de bendición de los peregrinos, que en este contexto se convierten en una proclamación mesiánica. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Esta alegría festiva, transmitida por los 4 evangelistas, es un grito de bendición, un himno de júbilo. Expresa la convicción unánime de que en Jesús Dios ha visitado a su pueblo y ha llegado por fin el Mesías deseado. Y todo el mundo está allí con creciente expectación por lo que Cristo hará una vez que entre en su ciudad. Pero, ¿cuál es el contenido, la resonancia más profunda de este grito de júbilo? La respuesta está en toda la Escritura, que nos recuerda cómo el Mesías lleva a cumplimiento la promesa de la bendición de Dios, la promesa originaria que Dios había hecho a Abraham, el padre de todos los creyentes. Haré de ti una gran nación.
te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es la promesa que Israel siempre había tenido presente en la oración, especialmente en la oración de los Salmos. Por eso, el que es aclamado por la muchedumbre como bendito es al mismo tiempo aquel en el cual será bendecida toda la humanidad. Así, a la luz de Cristo, la humanidad se reconoce profundamente unida y cubierta por el manto de la bendición divina, una bendición que todo lo penetra, todo lo sostiene, lo redime, todo lo santifica. Podemos descubrir aquí un primer gran mensaje que nos trae la festividad de hoy. La invitación a mirar de manera justa a la humanidad entera, a cuantos conforman el mundo, a sus diversas culturas y civilizaciones. La mirada que el creyente recibe de Cristo es una mirada de bendición, una mirada sabia y amorosa, capaz de acoger la belleza del mundo y de compartir su fragilidad. En esta mirada se transparenta la mirada misma de Dios sobre los hombres, que Él ama, y sobre la creación, que es obra de sus manos. Leemos en el libro de la sabiduría: te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres, esperando su arrepentimiento. Tú, en efecto, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. Tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amante de la vida. El libro de la sabiduría, capítulo 11. Volvamos al texto del Evangelio de hoy y preguntémonos: ¿qué late realmente en el corazón de los que aclaman a Cristo como Rey de Israel? Ciertamente tenían su idea del Mesías, una idea de cómo debía actuar el Rey prometido por los profetas y esperado por tanto tiempo. No es de extrañar que pocos días después la muchedumbre de Jerusalén, en vez de aclamar a Cristo, gritaron a Pilato: «Crucifícalo», y que los mismos discípulos, como también otros que le habían visto y oído, permanecieran mudos y desconcertados. En efecto, la mayor parte estaban desilusionados por el modo en que Jesús había decidido presentarse como Mesías y Rey de Israel. Este es precisamente el núcleo de la fiesta de hoy, también para nosotros. ¿Quién es para nosotros Jesús de Nazaret? ¿Qué ideas tenemos del Mesías? ¿Qué idea tenemos de Dios? Esta es una cuestión crucial que no podemos eludir, sobre todo en esta semana en la que estamos llamados a seguir a nuestro Rey, que elige como trono la cruz. Estamos llamados a seguir a un Mesías que no nos asegura una felicidad terrena fácil, sino la felicidad del cielo, la eterna bienaventuranza de Dios. Y ahora hemos de preguntarnos, por tanto, ¿cuáles son nuestras verdaderas expectativas? ¿Cuáles son los deseos más profundos que nos han traído hoy aquí para celebrar el Domingo de Ramos e iniciar la Semana Santa? Queridos jóvenes que os habéis reunido aquí,
Esta es de modo particular vuestra jornada en todo lugar del mundo donde la Iglesia está presente. Por eso os saludo con gran afecto. Que el Domingo de Ramos sea para vosotros el día de la decisión de acoger al Señor y de seguirlo hasta el final. La decisión de hacer de su Pascua, de muerte y resurrección, el sentido mismo de vuestra vida de cristianos. Es la decisión que lleva a la verdadera alegría. Como he querido recordar en el mensaje a los jóvenes para esta jornada, alegraos siempre en el Señor. Y como sucedió con Santa Clara de Asís, que hace 800 años, fascinada por el ejemplo de San Francisco y de sus primeros compañeros, dejó la casa paterna precisamente el Domingo de Ramos para consagrarse totalmente al Señor. Tenía 18 años y tuvo el valor de la fe y del amor de optar por Cristo, encontrando en Él la alegría y la paz. Queridos hermanos y hermanas, que reinen particularmente en este día dos sentimientos. La alabanza, como hicieron aquellos que acogieron a Jesús en Jerusalén con su Hosana, y el agradecimiento, porque en esta Semana Santa el Señor Jesús renovará el don más grande que se puede imaginar. Nos entregará su vida, su cuerpo y su sangre, su amor. Pero a un don tan grande debemos corresponder de modo adecuado, o sea, con el don de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestra oración, de nuestro estar en comunión profunda de amor con Cristo, que sufre, muere y resucita por nosotros. Los antiguos padres de la Iglesia han visto un símbolo de todo esto en el gesto de la gente que seguía a Jesús en su ingreso a Jerusalén. El gesto de tender los mantos delante del Señor. Ante Cristo, decían los padres, debemos de poner nuestra vida, nuestra persona, en actitud de gratitud y adoración. En conclusión, escuchemos de nuevo la voz de uno de estos antiguos padres, la de San Andrés, obispo de Creta. Dice así: así es como nosotros deberíamos prosternarnos a los pies de Cristo, no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas inertes que muy pronto perderían su verdor, su fruto y su aspecto agradable, sino revistiéndonos de su gracia, es decir, de Él mismo. Así debemos ponernos a sus pies como si fuéramos una túnica. Ofrezcamos ahora al vencedor de la muerte no ya ramas de palma, sino trofeos de victoria. Repitamos cada día aquella sagrada exclamación que los niños cantaban mientras agitaban los ramos espirituales del alma. Bendito el que viene. Aclamemos con él. Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén.